de este tema que en el canal de YouTube tiene un tema, porque es como para hacerlo un poco más protocolar, ¿no? Pero que en la raíz, en la construcción de esta palabra, se llama generación de cristal. En YouTube le hemos puesto otro nombre, ya está en el canal, no sé si alguno ya la vio, si no le animamos a que la puedan ver, porque era la antesala a lo que íbamos a estar hablando hoy, y aún el tema de consagración. La verdad es que es una palabra que me costó mucho mantener en secreto, en mi silencio. Falta para la consagración bastante, así que se me fue muy difícil guardar esa palabra hasta la consagración, porque entiendo que también la palabra de Dios marca inicio y finales de cosas, y oré a Dios para que me permita, me habilite, porque no es cuestión de que me guste o no me guste, sino que es cuestión de que Dios permita. Porque hay palabras que solamente son guardadas para tiempo, y es difícil tener una palabra que te hace ebullición adentro. Yo no entendía cuando Jeremías decía que había un fuego que lo quemaba porque él no quería hablar más. No entendía cuando él tenía un mensaje de parte de Dios y él notaba que había un pueblo que era indiferente, que era el pueblo de Israel. Los reyes eran indiferentes, y entonces él veía que cada vez que abría la boca la pasaba mal. El único que la pasaba mal era él. Entonces, en un momento dado, él dice, bueno, listo, no hablo más, no abro mi boca, me callo, no digo absolutamente más nada, pero después él mismo se responde porque se estaba quemando por dentro. Porque esa palabra ardía en él, esa palabra era la palabra profética, era la palabra que direccionaba tiempos, reinos, reinados, direccionaba un pueblo. Entonces no le quedó otra cosa que, aunque la pasaba mal por hablar, seguir hablando. Y esto es un poco así, cuando tenemos un mensaje como el que tenemos, el ser un ministerio como el que somos, y tener una palabra como la que Dios nos da, es muy difícil no decirla. Es más, créame que es más fácil no decirla que decirla. Porque el decirla trae algunas complicaciones, pero no es las mismas complicaciones que guardarla y que callarse. Porque cuando uno la guarda y la retiene, el Espíritu Santo trabaja de una forma que te empieza a incendiar por dentro hasta que tenés que soltar la palabra. Así que esta palabra es una palabra edificadora para nuestras vidas, marcadora de tiempos. También da fin de ciclos y nos va a ayudar a nosotros a comprender la forma de transitar este tiempo tan, como vienen los títulos así en el canal, ¿no? Los tiempos tan raros, los tiempos tan locos que nos toca vivir. Esta palabra se llama generación de cristal porque, como siempre hemos hablado, hay una verdad paralela que es la que está afuera. Y como ya hemos aprendido que a la iglesia no vienen ángeles más que para ministrarnos, que están con nosotros para servir a Dios con nosotros, a la iglesia llega gente, llegamos gente. ¿Cuántos de los que están acá seguimos siendo gente? Ok. Ahora pregunto de vuelta para los que no se decidieron todavía. ¿Cuántos de los que están acá seguimos siendo gente? Claro, seguimos siendo gente que hemos hecho un esfuerzo importante para hacer, para cambiar, para transformar nuestras formas y maneras, pero gente al fin. Gente con culturas, gente con capacidades sociales, gente con ideas, razonamientos, lógicas, mañas, costumbres, maneras, ideas propias o ideas inducidas, y todo eso llega al Señor. Y una de las tareas más titánicas que tuvo el reino siempre es hacernos
entender que en el reino hay formas y maneras, que el reino jamás se va a adaptar, ni se va a acostumbrar, ni se va a acomodar a épocas. Las épocas cambian, son distintas. Nosotros hemos tenido que ir transformando la vida, la forma de desarrollarnos, porque las culturas cambiaron desde los tiempos de Abraham hasta nuestros tiempos y los tiempos venideros y los tiempos que vienen por delante. Entonces, las sociedades van cambiando, eso ya lo sabemos, pero lo que sí tenemos que mantener firme es un mensaje donde se pueda dar a conocer que el reino jamás va a cambiar, el reino sigue siendo el mismo. El reino es el mismo de antes que haya hombres, personas, seres humanos. Era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fue el mismo reino en Génesis, fue el mismo reino en el huerto de Edén y es el mismo reino en Apocalipsis. En todo ese trayecto de historia y de tiempo, los hombres y las mujeres cambiaron, pero el reino jamás cambió ni va a cambiar, porque es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Entonces, generación de cristal es porque debemos estar atentos, ser inteligentes y que el Espíritu Santo nos ayude cada día a poder luchar esa misma lucha que tuvo el reino siempre, de no permitir que las formas y las maneras de los hombres y de las mujeres se instalen en las iglesias o se instalen en el reino, porque entonces habría un gran problema, una gran crisis. Esta generación de cristal tiene que ver con las formas y las maneras que de a poquito se han ido enquistando y que ya están enquistadas dentro de las generaciones nuevas de la iglesia. Por eso ha cambiado la forma y la manera de la iglesia, por eso ha cambiado el mensaje, por eso ha cambiado la forma y la manera de predicar, de accionar, porque ya el adversario ha logrado algunas cosas, ha logrado a través de los mecanismos del sistema, a través del mecanismo que implementaron los países, ha logrado que esa generación de cristal se pueda meter dentro de las iglesias, pero nuestra tarea es seguir manteniéndonos firmes al modelo divino, al modelo teocrático, no al modelo democrático, para que tengamos una herramienta todo el tiempo para poder batallar. Yo celebro días como estos, porque siempre lo decimos, a veces no tenemos la oportunidad de vernos, porque estamos en distintos lugares sirviendo, trabajando, haciendo otras tareas, pero tenemos estos momentos, estos regalitos de Dios, ¿no? Yo les llamo los regalitos de Dios que nos permiten estar juntos, que nos permiten vernos y saber que estamos. Aunque parezca y aunque parece que no, pero estamos. Diga conmigo, una segunda vez, una tercera. El equipo se sigue formando como Dios nos habló y creo que Dios está haciendo una obra hermosa y maravillosa. Por lo cual vamos a leer entonces Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? ¡Ah! ¿Qué pregunta? ¿No? Mirá si me hacen esa pregunta a mí. ¿Qué más puede decir? Uy, recién estoy empezando. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. La predicación anterior decía generación de cristal, ¿le parece? Generación de cristal con estos nombres, con David, Gedeón, Barak, Samuel, los profetas. Porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia. ¡Wow! Hicieron justicia. ¿Está escuchando eso? Hicieron justicia. No, pero que no es la justicia, es de Dios, no es mía. La venganza no es nuestra, es de Dios. Pero ellos hicieron justicia. Por algo dice la Escritura que condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti. Porque el que contra ti conspirare, no lo hará con mi respaldo.
Hicieron justicia. Generación de cristal. Hicieron justicia. ¿Está leyendo conmigo, verdad? Wow. Por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Diga conmigo, lo lograron. Taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla. Acá hay dos características comunes y naturales: débiles y cansados. ¿Usted cree que no hay de esta gente débiles y cansados? ¿Cuántos se han sentido débil alguna vez? ¿O debilitado? ¿Y cansado? Mira lo que tienes a tu lado, decirle, ¿cansado? Pero sin embargo, esta gente dice que se hicieron, no eran, se hicieron fuertes en batalla. No se hicieron fuertes en la casa, se hicieron fuertes en la batalla, se hicieron fuertes en el andar, se hicieron fuertes en el caminar, se hicieron fuertes en la adversidad, se hicieron fuertes en la batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas los otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Generación de cristal. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, murieron a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿qué alcanzaron? Buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? ¡Wow! Proveyendo alguna cosa mejor, ¿para quién? Para nosotros. Decía que tenés al lado o alrededor tuyo, la que nos salvamos. Otra vez, la que nos salvamos. Por eso generación de cristal. ¿Te imaginás si en este tiempo tenés que experimentar esto del reino? Por eso se llama generación de cristal esta predicación. Proveyendo para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. Así que decirle que tenés a tu lado, Dios va a trabajar con nosotros, porque también nos tiene que perfeccionar. ¿Cómo? No sé, ya sabemos el método de ellos, pero Dios sabrá el método que tiene para nosotros. Así que por eso es necesario predicar generación de cristal, porque esta generación de cristal difícil sea perfeccionada si no entiende la visión del reino. La predicación anterior dijimos que ya sabemos lo que no somos, y hoy vamos a aprender lo que sí somos. La predicación anterior ya Dios nos habló lo que no somos. No somos ovejas, número uno. Así que decirle que tienes a tu lado, si te sentí oveja, vas a tener que cambiar. No somos oveja, porque la oveja, ya lo hemos predicado, por eso pedí que escucharan la predicación anterior para no perder tiempo en volver a decir algunas cosas. Pero la mentalidad de oveja, y la oveja piensa en sí más que en sí y nada más que en sí. Por eso
se nos enseñó que existe la oración de la oveja, ¿no? Bendíceme, ayúdame, acompáñame, todo con ese criterio. El Salmo 23 nos habla de eso. Si usted lee el Salmo 23, es un salmo que David quiere resaltar la virtud de Dios, pero la iglesia corta de revelación tomó eso como un lineamiento para que nos convirtamos en esa oveja. Entonces la oveja siempre está esperando el beneficio del reino. Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero dice que estos andaban errantes y pobres y perseguidos. Entonces no eran ovejas. Nada me faltará. Cuando a la generación de cristal le falta algo, se muere. Porque el Salmo 23 dice que nada me faltará. Y cuando las cosas no empiezan a salir como el Salmo 23, nos sentimos horriblemente. La gente, es más, si Cristo tendría que volver a la cruz, son los primeros que gritan que lo crucifiquen, porque no está cumpliendo con el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Yo ya lo prediqué la reunión pasada. Y ha sido una tremenda bendición descubrir lo que no somos, para abrirnos paso a lo que sí somos. ¿Cuántos quieren saber lo que sí somos? Y claro, porque es lo necesario. Entonces, la generación de cristal, dije ya, necesita, número uno, prepararse para los tiempos que vienen, porque Dios va a llevarnos a perfeccionarnos, y la generación de cristal no se puede enquistar en el reino. Le llamo generación de cristal porque es la que se raja con facilidad, se quiebra, se rompe con practicidad. Y todo esto es siendo elegante, pero creo que a la medida que vaya avanzando la prédica, algo se me va a escapar. Porque realmente hay un fuego interior que creo que es provocado por lo que está aconteciendo a nivel mundial, lo que está aconteciendo en el reino, ver la decadencia de las iglesias, ver la liviandad del cristianismo, ver cómo los sistemas lograron enquistarse y meterse a través de leyes, a través de pactos, convenios, de arreglos, a través de coimas, para llamarlo por su nombre, cómo han logrado silenciar y cambiar, modificar los mensajes eclesiásticos, los ministerios transformadores, conquistadores, los ministerios de avanzada, los ministerios de renombre, los ministerios que aplastaban cabezas de gigantes, los ministerios que denunciaban, los ministerios que proclamaban libertad a los cautivos, los ministerios terrenales que invadían pueblos, ciudades, con el mensaje de salvación, se han convertido en generación de cristal. Porque compraron el sistema y lo adoptaron como algo de los tiempos nuevos. Y por más que los tiempos sean nuevos, el reino sigue siendo el mismo. El mensaje del reino sigue siendo el mismo. Y Dios sigue siendo amor, pero también sigue siendo fuego consumidor. Y eso no va a cambiar. Y Dios sigue siendo justo, que ama al pecador, pero que aborrece al pecado. Y que como buen padre castiga con vara, porque el padre bueno que ama a su hijo, lo corrige y lo castiga. Pero imagínate esto en el reino. Si no le podés hablar fuerte hoy a un miembro de la generación de cristal, porque enseguida te tildan de violento. Fíjate vos que en la cultura de generación de cristal, un niño puede avergonzarte en público, pero vos no podés corregirlo porque sos violento. Pero un niño te puede avergonzar en público, te puede hacer berrinche, te puede decir un montón de cosas, igual que si lo corregís, lo maltratás. O te hacen ver como un violento, como un agresivo. Y eso se trasladó a la iglesia. Por eso no se corrige el pecado, por eso se contempla el pecado, por eso no se llama la atención al que está equivocado, no se corrige al que está equivocado, porque es parte del mismo principio, porque no sea cosa que lo tome mal, porque no sea cosa que se ofenda, porque no sea cosa que se altere,
y ni hablar si tiene un buen recurso económico, menos que menos, ¿no? Porque no sea cosa que deje de ofrendar y de diezmar. Eso ha hecho la generación de cristal, el concepto metido, decía la predicación anterior, a la generación de cristal hoy se le cae el mundo porque no tiene pocos likes en sus posteos de Instagram. Y pasa lo mismo con los ministerios. Si no sos popular en las redes, no existís. No existís. Pero estos días son maravillosos, donde nos podemos ver el rostro, donde nos podemos juntar y podemos ver que hemos vencido el embate de un sistema, las artimañas de un sistema, los intentos de un sistema por acallarnos, por silenciarnos, por dividirnos, por mutilarnos. Pero fuimos esa generación que se mantuvo en pie y que se mantiene en pie para poder proclamar la verdad de Jesucristo tal cual es. Ya hemos aprendido lo que no somos y en lo que no nos queremos convertir. Pero hoy sí vamos a ver lo que somos. Número 1, Éxodo capítulo 19, versículo 5, una de las cosas que sí somos. Éxodo 19. Esto es lo que dice Dios, que somos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis. Esto es lo que sí somos. ¿Qué somos? Especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Número 1, que si somos especial tesoro sobre los reinos de la tierra, sobre los pueblos de la tierra. Entonces puse un especial tesoro entre los pueblos. Esto es lo que sí soy. Ahora pregunto, ¿por qué actuar igual a los demás? ¿Por qué pensar igual que los demás? ¿Por qué hablar igual que los demás? ¿Por qué imitar a los demás si somos diferentes? Decía el que tenés a tu lado, si somos diferentes, ¿por qué comportarnos como los demás? Si somos diferentes. Ya sé que no soy oveja, pero ahora sé que soy especial tesoro, no soy cualquier cosa. No soy un cristiano moderno, soy especial tesoro. No soy cualquier cosa, soy alguien que ha entrado en un propósito, en un plan, en un proyecto de reino, especial tesoro. Soy parte de una estructura distinta y diferente. Soy parte de una generación distinta y diferente. Generación porque tiene que ver con genes, porque tiene que ver con genética, porque tiene que ver con una construcción distinta. ¿Por qué entonces moverme como los demás pueblos? Puede tener dos connotaciones, una en lo natural y también en lo espiritual, porque somos un pueblo terrenal que socialmente pertenecemos a una estructura social, a un país, a una idiosincrasia. Hay genética, hay formas, hay costumbres, hay idiomas, hay dialectos. Esa es nuestra construcción natural y social, pero también tenemos una construcción espiritual, tenemos una construcción divina, tenemos una construcción de reino, que nos da la genética, que no es la genética de una religión, sino que tenemos los genes del Padre, que tenemos la generación espiritual, que es la que Dios le da al reino, genéticamente formados por Dios
para Dios, genéticamente construido con capacidades individuales y colectivas para formar parte de una gran estructura que pertenece al reino de los cielos. Eso es lo que somos. Pero cuando el cristiano moderno no aprende a saber lo que es, el que no conoce lo que es se convierte en cualquier cosa. Por eso uno se convierte en langosta, el otro se convierte en oveja, el otro se convierte en esto, el otro se convierte en burro, el otro se convierte en qué sé yo en cuántas cuestiones. Porque eso ha hecho el cristiano. ¡Oh, si Dios habló, Dios usó un burro, te puede usar a vos! Mentalidad de burro, de animal. ¡Ay, porque si Dios, vos no hablás, las piedras hablarán! Significa que las piedras pueden tener una mejor construcción que vos. Eso es lo que se metió en la cabeza del cristianismo por falta de revelación. No, señores, las piedras son circunstanciales, los burros son circunstanciales. El propósito de Dios es la construcción del hombre con genes de reino, con visión de reino, con estructura de reino, para que su voz sea una antorcha encendida, una espada afilada, que cambie, que divida la línea, separe entre lo corrupto y lo no corrupto, lo santo y lo profano, para que el hombre y la mujer pueda proclamar la verdad de Dios como salió del Espíritu de Dios. Pero la generación de cristal tiene la idea, de que la iglesia se transforme en cualquier cosa menos lo que Dios planeó para cada uno de nosotros. Esto es lo que somos. Somos especial tesoro por sobre los pueblos. No usted y yo, no un nombre de fantasía que tienen las estructuras denominacionales llamadas iglesias, sino el que diere oído a la voz de Dios, el que guardare sus mandamientos y el que le preste atención a lo que Dios dice. Ese se convertirá en parte de un especial tesoro que está por encima de los demás pueblos. Entonces puede ser, culturalmente hablando, que la capacidad de Dios en tu vida te haga diferente a los demás mortales. Por eso hay opciones para los creyentes que no hay para el mundo. Por eso hay creyentes que por no tener la habilidad natural y ni siquiera tener la estructura educativa como corresponde, puede llegar a cosas extraordinarias por la virtud de Dios en su vida. Lo hace diferente entre los demás mortales, lo hace distinto a los demás mortales. Tiene capacidad, tiene logros, tiene alcance, tiene metas. Y es lo que la gente no entiende, que tiene esa persona de distinta. Lo que tiene de distinto es que Dios lo está haciendo especial tesoro por encima de los demás pueblos, terrenalmente hablando. Y divinamente hablando, también tiene que ver con el pueblo de Dios. Por eso hay diferencia entre los cristianos, que no debería haberla cuando todos tenemos una misma palabra. Pero es que no todos tenemos el mismo oído, no todos tenemos la misma forma de oír. Si dieres atención a mis mandamientos, si prestares atención a mi voz, si guardares mis mandamientos, mis estatutos, entonces tú te convertirás en alguien que sea diferente. No hay competencia de iglesias, no hay competencias denominacionales. Esas son pavadas de los hombres, son envidias de los hombres. Es la obra de la carne competir por las mejores iglesias. ¿Quiénes son los mejores ministros? ¿Quiénes son los mejores pastores? ¿Quiénes son los apóstoles más populares? Esas son cosas terrenales y cosas de hombre. Lo que nos hace un pueblo distinto no es el cartel que podamos tener sin más luz o menos luz. Lo que nos hace un pueblo distinto es que hemos tenido la facultad de tener un oído distinto para escuchar la voz de Dios.
Y si guardamos sus mandamientos, entonces Dios nos hace especial tesoro. Tengo que aprender a entender, o tengo que entender que si soy especial tesoro, no tengo por qué comportarme como los demás. No tengo por qué hablar como los demás. No tengo por qué caminar como los demás. Soy distinto. Hablo distinto, me muevo distinto y hago las cosas de otra manera. Las competencias denominacionales dicen, ¿por qué ustedes hablan así? ¿Por qué dicen esas cosas, ese lenguaje? Porque soy distinto. Porque soy diferente, porque Dios me dio la capacidad de formar parte de un pueblo diferente. ¿Por qué actuar igual a los demás? Ya lo hemos dicho. No oran por los enfermos, sí, oramos por los enfermos, pero le enseñamos a los enfermos a orar para que se libren de la enfermedad. No ministran, no hacen imposición de manos, sí, cuando el Espíritu Santo quiere, pero si está bien enseñado a orar, está bien capacitado y bien nutrido, sabe lo que tiene que hacer, porque el Espíritu Santo no tiene ni frontera ni distancia, Él nos acompaña a donde todos estamos. Hacemos las cosas diferentes. Que son los únicos, no sé si somos los únicos, tal vez somos uno de los pocos que todavía nuestra rodilla no se dobló para agradar a hombres terrenales o a leyes terrenales. Tal vez seamos una de las pocas bocas que no hemos besado la idolatría del cristianismo moderno de este tiempo, que son los que Dios ha tenido escondido para los tiempos difíciles. Solo yo he quedado, decía el profeta. Dios le dijo, no, sacate ese manto de superestrella. Todavía tengo 7.000 escondidos en cuevas, en lugares, 7.000 que sus rodillas no se doblaron, 7.000 que sus rodillas no se quebraron y cuya boca no proclamaron palabra profana. Eso es lo que hay que prestar atención. Un pueblo distinto tiene características distintas. Tiene estructura distinta, tiene formación distinta, tiene capacidades distintas, tiene pensamientos distintos, tiene lenguaje distinto. ¿Por qué comportarme como los demás pueblos? ¿Por qué pensar, gracias, por qué pensar como los demás pueblos? ¿Por qué moverme como los demás pueblos? Número 2, esto es lo que somos. Josué, capítulo 23. Josué capítulo 23. Esto es lo que somos. Versículo 10. 1. ¿Lo tiene? Después de Deuteronomio. Y si no, al principio de la Biblia está el índice. Josué 23, 1 de nosotros, ¿a cuántos perseguirá? ¿Ah? ¿Usted cree que la generación de cristal puede hacer esto? No. 1 de nosotros puede a 1000 perseguir, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Gloria a Dios. Hoy es el gran día. 1 de nosotros. ¿Te das cuenta la diferencia con lo que no somos? La generación con mentalidad de rebaño, donde va uno van todos. Es la que Dios le dijo, un ciego puede guiar a otro ciego, no, porque los dos caerán en el hoyo. Esa es la generación con mentalidad de rebaño. Se movió uno y se movieron todas las ovejitas atrás. Y los llevó a todo el matadero. Hola.
¿Quién lo mandó? El diablo. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir. La generación de cristal, si son muchos para la batalla, soldado que huye sirve para otra guerra. Pero la generación que entendió la capacidad del reino, el poder del reino, el mensaje del reino, ¿sabe qué hizo? Luchó hasta que la espada se le quedó pegada a la mano. Y todos salieron huyendo, y él dijo, y bueno, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y blandió su espada para defender un campo de lenteja. Y blandió su espada, su lanza, y blandió su espada, y batalló contra los filisteos, y peleó contra los filisteos, de tal manera que la empuñadura de su espada le hizo una ampolla, y de tal manera que la ampolla se le reventó, y el agua que larga la ampolla hizo que la carne viva se le pegue a la empuñadura de la espada, hasta que Dios le dio victoria, no dejó de pelear. Por eso Hebreos 11 dice, ¿y qué más diré? ¿Qué más diré? Y el tiempo me faltaría para hablar de esta gente. El tiempo me faltaría. Estos nombres marcan una característica que es particular en el reino de los cielos. Josué dice uno de nosotros, y esto hay que leerlo con Deuteronomio, porque es el mismo pasaje. Deuteronomio 32:30 dice, ¿cómo uno de nosotros, se pregunta, puede a 1000 perseguir y 2 pueden hacer huir legiones? Si Jehová no lo entregara, sería imposible. Eso es lo que está, palabras más, palabras menos, parafraseado en Deuteronomio, si lo quiere buscar, capítulo 32, versículo 30. Se preguntan en medio de una situación, ¿cómo podemos hacer? Él estaba hablando de una desventaja que tenían. O sea, el enemigo contrario es mayor a nosotros. Nosotros somos inferior a ellos. Pero lejos estaba de tener una mentalidad de langosta. Lejos estaba de convertirse en rebaño. Dijo, la verdad, ¿saben qué? Uno de nosotros puede a 1000 perseguir, y 2 de nosotros, si nos ponemos de acuerdo, pueden hacer huir legiones. No está muy lejos de lo que Jesús dijo en Juan, cuando estaba enseñando la oración. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, 2. Ah, no, porque al culto de oración no viene nadie, somos 2 nomás, ¿qué importa? Ya está la característica, si 2 se ponen, ¿te imaginás si seríamos muchos orando? Porque hay que ser muchos orando. Si 2 se ponen de acuerdo en algo que pidan en la tierra, todo lo que pidan les será hecho por mi Padre, por cuanto yo voy a su presencia. ¡Wow! La generación de cristal te dice, no, es imposible, no somos populares, no vino nadie a orar. Se deprimen porque como miden todo en like, o sea, la gente son like. Si hay 3 personas son 3 likes, si hay 10 personas son 10 likes. Entonces, cuando no tienen muchos likes, no sé si se dice así, pero yo lo digo así, no fue popular. Y esto está maravilloso, porque cuando nosotros nos toca reunir en diferentes momentos, parece que no somos populares porque no tenemos muchos likes. Algunos por acá, otros por allá, a la distancia, sirviendo, teniendo una reunión. ¿Y qué hace este loco? Aguantando, ¿verdad? O haciendo. ¡Qué fracaso de ministerio! Uno de nosotros, puede a 1000 perseguir. Igual si 2 nos ponemos de acuerdo. Por eso estamos aprendiendo qué es lo que somos. Mirá lo que tienes a tu lado y decirle, estoy entendiendo lo que somos.
No te pueden correr con la chancleta. No te pueden correr con el amague. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir. Uno puede a 1000 perseguir. Y 2 pueden hacer huir legiones. ¿Está entendiendo lo que somos? ¿Por qué seguir comportándonos como oveja? ¿Por qué seguir preocupándonos por el movimiento de las ovejas, por el movimiento de los números? ¿Por qué preocuparnos por los demás pueblos si somos un pueblo diferente? Mira lo que tenés a tu lado y decirle, ¿entendés que sos un pueblo diferente? ¿O no? Así que si entendés que sos un pueblo diferente, guarda cuando te vengan a hablar como oveja. Guarda cuando te vengan a hablar como oveja, ¿verdad? Porque sos un pueblo diferente y tenés un lenguaje diferente. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir. No importa cuán grande la lucha, no importa cuán grande la dificultad, no importa cuán grande el problema, no importa cuántos sean los que se levantan, no importa el número adversario, si Jehová está con nosotros, 2 pueden hacer huir legiones. 3, Deuteronomio 28, capítulo 13. Esto es lo que somos. Por eso no esperamos regalías de los sistemas. Por eso no esperamos beneficios de los sistemas. Por eso no esperamos la oportunidad de los sistemas. Por eso no caminamos con el voto de nadie. Por eso no nos confiamos en los sistemas económicos modernos. Por eso no le copiamos el culto, el formato de culto a nadie. Por esa sencilla razón no nos amedrentamos cuando se declaran y se desatan crisis económicas mundiales, los cambios de moneda, las crisis financieras, porque esto es lo que somos. Capítulo 28, versículo, para ir livianito, 13 en adelante. Te pondrá Jehová no sos mendigo. Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, no sos mendigo, ni sos oveja, esperando que te lleven a delicados pastos, a aguas de reposo, y que si no te llegan, te morís de sed. Y que si no baja una regalía del sistema, no llegás a fin de mes. Te pondrá Jehová por cabeza, pensante, proyección. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. No tenés por qué aguantar el peso de nadie. Hola. Porque posiblemente en los formatos de los hombres te pusieron a lo último, pero en el formato de Dios, los del fondo pasan primero. Mirad al que tenés a tu lado y decirle, hoy se rompe el formato de los hombres. Decirle, hoy se rompe el formato de los hombres. Porque los hombres te dieron un destino final, al fondo. Mire desde lejos, pero en el formato del reino, porque somos especial tesoro y pueblo distinto a los demás, dice, a ver los del fondo, vengan para acá adelante. A ver los del fondo, vengan acá adelante. Porque te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Sigue diciendo,
Estarás encima solamente. ¿Viste cuando te viene el momento? Esto es una palabra clave que se pasa por alto. El solamente, diga conmigo solamente. Mente sola. Un solo pensamiento. No dos pensamientos, diga conmigo un solo pensamiento. ¿Cuál es tu pensamiento? O el pensamiento de la generación de cristal, como todo es comparativo, te dice, bueno, cuando estás bien, dice, bueno, viste que hoy te toca estar bien, pero la rueda gira y hoy estás bien, pero mañana estás mal. Hoy estás arriba, pero mañana estás abajo. Error, soy un pueblo, soy parte de un pueblo distinto, estarás arriba solamente. La única forma, lo único que tenés que tener en la cabecita que tenés, en el pensamiento que tenés, es que Dios te pone únicamente en un solo lugar y de ahí no te saca. Estarás arriba solamente, siempre solamente estarás arriba y no abajo. Prestarás y no pedirás prestado. Mente sola, solo pensamiento, un único pensamiento es el que tenés que tener en tu cabecita, que cuando Dios te coloca en un estado, de ese estado no te baja, al menos que tú le permitas a los carnales que te bajen. Pero Dios no te sacará porque Él ya ha puesto la forma y la manera para ti. Míralo al que tenés a tu lado y dice, tenés que pensar en eso. Decirle, pensá en eso. Ahora preguntale y decirle, ¿a dónde estás? Preguntale y decirle, ¿quién sos? O mejor decirle, ¿qué sos? No queso, ¿qué sos? Con pregunta. Hay quesos en el reino, pero bueno. ¿Cómo que el cristiano hoy estoy bien, pero mañana no tan bien? Hoy tengo que aprovechar este tiempo, hoy es mi momento de triunfo. ¿Y qué mañana el Señor cambió? ¿No dice la Biblia que Dios no tiene sombra de variación ni mudanza? ¿Sabe lo que significa que Dios no se muda? Significa que lo que Dios hace, lo hace, no lo cambia mañana, ya lo hizo. Ya lo hizo. Mira lo que tenés a tu lado y decir, lo que Dios hizo, lo hizo. ¿Cómo puede pensar los enanos de mente que si hoy Dios te puso acá, mañana ellos te pueden poner en otro lado? Hay que ser, no enano, hay que ser pigmeo ya, de mente. Vos no estás entendiendo que Dios ya te puso, y donde Dios te puso, solamente. No hay dos estados. No hay dos, decirle que tienes a tu lado, no hay dos estados. Viste que los emojis te ponen, ¿cuál es tu estado hoy? Te ponen, ¿cómo estás hoy? Igual que ayer. Bien, estoy arriba, soy cabeza, solamente. No estoy diseñado para otra cosa. No estoy diseñado para estar abajo. No estoy diseñado para perder. Estoy diseñado para ganar. Mira lo que tenés a tu lado y decirle, estoy diseñado para ganar. Vamos, y si no te contesta, dale un sacudón o algo, a ver qué le pasa. Decirle, estoy diseñado para ganar. Estoy diseñado para estar arriba. Estoy diseñado para las líneas mayores. Decirle, estoy diseñado para ser estrella, estoy preparado para que todos me vean, estoy diseñado, tengo un solo estado. Por eso el apóstol Pablo dice, para que brille como lumbrera en el firmamento, para que brille sin que nadie lo pueda impedir. No importa la noche más oscura, y en la noche más oscura, más ventaja para brillar. En la noche más oscura es más grande la luz, es más grande la oportunidad para demostrar que tú no estás detrás de la nube, tú brillas, estás ahí arriba para brillar. Estás diseñado para ganar, estás diseñado para lograr, estás diseñado para que el no se transforme en sí.
Estás diseñado para que la puerta que no se abra, no que se abra. Ya no pensamos en que la puerta que no se abra se va a abrir en el nombre de Jesús. Ya no nos interesa si se abre o no se abre. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que cuando la puerta no se abre, al lado te fabrica una, papá. Entonces nos pasamos el tiempo orando por la puerta que se abre. El diablo te la cierra y vos la abrís, la cierra y la abrís. Y del otro lado los que lo ayudan al diablo a hacer fuerza para que no se abra. Dejá la puerta cerrada, si la quieren cerrar con candado, soldarla, pegarla, que se hagan lo que se les antoja. Tu Dios es el Dios que piensa de una sola forma. Donde no hay camino, te abre camino. Donde no hay puerta, te abre puerta. Él te creas las cosas que tú necesitas para brillar. ¿Qué voy a luchar con los cabezas huecas? Que se la pasan buscando las qué puertas te puedan cerrar. O sea, en serio que hay que estar vacío. ¿Qué puerta te pueden cerrar? Si tenés un Dios que abre, que crea puertas, que fabrica puertas, que tiene la facultad generativa y creativa de hacer de la nada. Por eso el Señor llama las cosas que no son, no solamente como sí, sino para que sí sean. Dios llama a las cosas. Esto es que Dios les habla. Esto es que Dios modifica. Esto es que Dios tiene la particularidad. Por eso cuando uno de los hijos quiso engañar al padre para quedarse con una bendición, vino el otro que se quedó sin la bendición y le dijo, pero fue con engaño, no la podés revocar. No, la bendición yo ya la di y lo que dije eso va a ser. Porque eso es Dios, un solo pensamiento. Solamente. La ambigüedad de los pensamientos no es del reino de los cielos. Es lo que metió el sistema y es lo que metió la generación de cristal para hacernos entrar en esa rueda de posibles sí, posibles no. Solamente cuando Dios coloca a alguien donde lo coloca y punto y aparte. De ahí es inalterable, es inamovible. Eso es lo que no entendió cuando Dios decidió bendecir a Israel. Llamó un profeta, un rey, llamó un profeta pagano, lo coimió y le dijo, andá y maldecime a ese pueblo. Y el profeta pagano cobró su buena plata y fue a maldecir a Israel. Y en el camino que va a maldecir a Israel, le sale al encuentro el ángel. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? Bien. ¿A dónde vas? A lo alto del cerro. Ajá, ¿y qué vas a hacer? Me pagaron para maldecir a Israel. ¿En serio? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a permitir que llegues a lo alto. Te voy a permitir que llegues a lo alto del cerro. Vas a ir, porque ya cobraste, tenés que llegar. Ya acordaste que ibas a hacer el trabajo, así que vas a ir a lo alto del cerro. Pero cuando estés ahí arriba, en lugar de maldecir, vas a tener que bendecir. Porque yo he dado orden, porque yo he dado una palabra y lo que yo bendigo, nadie lo puede maldecir. Y allá se fue el profeta que cobró para maldecir, pero tuvo que bendecir. Y cuando baja le dice el rey que lo contrata, ¿qué pasó?
¿No me entendiste? No era bendecir, era maldecir. Sí, yo te entendí lo más bien. Lo que pasa es que he recibido orden de Dios. He recibido orden del jefe supremo. No me interesa ni la plata que me diste, no me interesa ni la posición que tenés, no me interesa la jerarquía que tenés, porque cuando el jefe de los jefes abre la boca y dice que va a hacer algo, no hay brujo, no hay hechicero, no hay nadie, absolutamente nadie que puede decir lo contrario. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores ha decretado ponerte por cabeza, jamás nadie te podrá poner por cola. Cuando alguien, Dios, te ha colocado por encima, nadie te pisará. Cuando Dios te abre la puerta, entonces jamás nadie te la cerrará. Eso es lo que somos. ¿Por qué comportarnos como los demás pueblos, teniendo a ese Dios? ¿Por qué hablar como los demás rebaños si no somos rebaño? Ni rebaño, ni baño chico, ni baño grande, nada. Terminé. Te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás solamente encima y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces la pregunta es, ¿qué eres? ¿Oveja o gente de reino? ¿Qué eres? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Mentalidad de moverte en rebaño porque una oveja va para allá, todas las ovejitas van para allá? ¿Cuál es tu mentalidad? De que si son muchos no les puedes ganar porque... ¿Cuál es tu pensamiento? Que si hoy estás mal, mañana puedes estar bien, y que si hoy estás bien, mañana puedes estar mal. ¿Cuál es tu forma de hablar? Como la de una oveja pensando y esperando que si algo se traba o se demora, ya es una crisis, una catástrofe mundial. O entender que uno puede perseguir a 1000 que se les ponga en contra, y si viene ayuda de otro, entre dos pueden hacer huir legiones. ¿Cuál es tu pensamiento? Que no te dejan prosperar porque no estás en un país subdesarrollado, que no puedes alcanzar proyectos porque hay otros entendidos y que pertenecen a cierto grupo y etc. Son todas cosas de hombre esas. Cuando Dios decide ponerte por cabeza, ya está. Todo lo que tengas que hacer para mejorarte en la vida está correcto, pero eso no significa que si no tuviste la oportunidad de facultarte en algo, jamás lo podés lograr. Lo podés lograr, lo podés hacer. No toda la gente tiene la oportunidad de facultarse en algo, de estudiar algo, de hacer una carrera, de lograr un título. Todos los que lo puedan lograr están muy bien, es necesario hacerlo. Pero aún así, puede pasar que el sistema tenga un filtro al cual diga que vos no encajás para sus formas y sus maneras. ¿Qué harás? Dirás, ¿para qué me quemé las pestañas en estudiar tanto si al fin y al cabo? O entenderás que Dios te puede poner por cabeza y te puede poner por encima de todos, aún de todos los que te dijeron que no podías. ¿Qué harás?
en este tiempo para vivir este reino, este tiempo tan loco, tan raro que nos toca vivir. Ese evangelio de pobres, de mendigos, o entender que el reino de los cielos tiene un espíritu de avanzada, de transformación de cosas, de logros, de conquistas, que es un reino que no se preocupa por las puertas, porque Él tiene el creador de las puertas. Es un reino que no se preocupa por los caminos. Si me pusieron una piedra en el camino, quiso marcar el destino. Y así andan los cristianos, ¿verdad? O esperando que Dios envíe, el Salmo 91, que Dios envíe a su ángel para que lo libre. ¿Pero qué sos ciego? ¿No ve la piedra vos? ¿Por qué tenés que esperar que venga el ángel a librarte para que tu pie no tropiece en piedra? Esa es la mentalidad de las ovejas. Y si tropieza, la culpa tiene el pastor, porque mirá por dónde el camino que nos eligió. No me importa cuántas piedras puedan poner en el camino. No me interesa. Y si hubiera piedras difíciles, Dios me dará la oportunidad o de saltarlas o de derribarlas. Pero entender que cuando Dios marcó un proyecto, un camino, lo único que se espera en ese camino es que llegues a la meta. ¿Por qué te entretenés o por qué se entretiene el cristiano con las cosas que van apareciendo en el camino? ¿Quién dijo que cuando veníamos al reino el camino iba a ser una maravilla, la alfombra roja? Porque eso es lo que piensan los cristianos. Vienen al reino porque esperan la alfombra roja, no ensuciarse los zapatitos, ¿verdad? No sudar, no transpirar un poquito. Esa es la generación de cristal. La generación de conquista dice, por ejemplo, terminé con la lectura. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja. No era Franco Armani, ni Cacharel, ni pieles de oveja, de cabra. Hermoso olían. Pero en pandemia no te querían dar ni el codito. Sí. Un julepe tenían bárbaro. Ay, no, yo soy cristiano de centro. Dale un abrazo ahí. Uy, es que, como que... Mirá estos. Estos días atrás hacíamos un poquito de memoria con el apóstol de las cosas que recorrimos, que nos tocaron experimentar, que vivimos en el reino, para predicar el reino, los lugares donde anduvimos metidos, donde algunas ofrendas en agradecimiento por llegarle a esa gente eran zapallos, choclo, calabacita, de dormir en el piso, de ver a niños que recorrían, ¿cuántos kilómetros me dijiste? 10 kilómetros a pie, a caballo, para la escuelita bíblica. A caballo era rico, porque tenía caballo. 10 kilómetros a pie los gurises, para que le den la escuela bíblica. Le enseñen la palabra o el mate cocido con pan.
abrazar a los niños sucios, desnudos y felices porque estaban jugando con tierra. Imagínate, resfriado jugando con tierra, hermoso. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo, no? Y cuando nos venían llegar, la alegría de ellos, y venían corriendo y se te prendían de la ropa, y cómo te quedaba la ropa, entre moco y tierra. ¡Guau! Y algunos mal bañados, otros ni siquiera bañados de días. Pero una generación que tiene que entender un tiempo que cambió, no el reino, el tiempo cambió. El sistema logró hacer entenderle a la iglesia que no puede ir a los hospitales a evangelizar porque es invasión a la intimidad. Y cuando la iglesia dejó de ir al hospital, se instaló la eutanasia, y en los hospitales la gente los médicos hacen lo que se les antoja, porque la iglesia siempre por la fe, fue un conflicto. Era la única defensa que tenía el indefenso por estar en una cama de un hospital, la iglesia. Pero el sistema logró sacar a la iglesia de la iglesia, del hospital. Cuando la iglesia dejó de ir a predicar a las casas, porque ir a predicar a las casas y golpear para repartir un folleto es invasión a la propiedad. Entonces no se puede ir a predicar el evangelio a las puertas de las casas. Pero los dueños de lo ajeno tienen derecho de meterse en las casas, saquearlas, llevarle todo, y no se los puede tocar, fíjate vos. A vos que predicás salvación, te sacan corriendo porque invadís la propiedad, pero los ladrones no solamente invaden la propiedad, la violan, la violentan a la propiedad, y para ellos no hay ley. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? En las iglesias no se puede predicar o no se debe predicar lo que estamos predicando, porque es ir contra las normativas. Y los sistemas, o el sistema a través de la pandemia, logró que el común denominador de las iglesias modificaran sus formas, maneras y costumbres. Lo adoctrinaron por 3 años, los coimearon por 3 años, con grandes coimas. Y hoy se convirtieron en lugares de entretenimiento, lugar pasivo para la gente. Por eso hay criterios bíblicos que ya no se predican. No llaman las cosas por el nombre, sino que han tratado de ayornar los tiempos, la Biblia a los tiempos, y la Biblia jamás de los jamases se va a ayornar a ningún tiempo, porque la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios jamás se acomodará a los tiempos pasados, presentes o futuros. Por eso es lo que estamos hablando, por eso es lo que estamos predicando y anunciando. Tenemos 2 instancias que van a ser muy difíciles en los años a corto y largo plazo. En una queda no menos de 5 años, que es la Agenda 2030, la más inmediata que hay. Y la otra nos da 15 años más los 5 de esta agenda son 20 años, que son más o menos los 20 años que ellos tienen estipulado, que es la Agenda 2045, para sí o sí instalar la agenda global que desde el año 2000 en la ciudad de La Plata se firmó, y ya llevan 25 años intentando instalarla y no la han podido instalar, que tiene que ver con la modificación de formas, maneras y razones culturales, eclesiásticas y doctrinales. Y se vienen al menos para adelante 20 años
que van a ser importantes para saber cómo movernos y para saber qué hacer. Les dije ya algunas palabras que iban a empezar a sonar en los altares, en las plataformas, como la palabra de reformas, que le dije que no eran reformas sino deformas, porque están deformando los criterios, maneras y conceptos. El exterminio de la gente adulta, la gente mayor, tenía que ver con la limpieza que necesitaban hacer con una generación que conservaba la vieja cultura, la vieja costumbre del respeto, de la reprimenda, tal vez del castigo. Entonces, como es una sociedad o es una generación que se mantiene firme en sus convicciones porque no lo vas a cambiar, la mejor forma que tienen los sistemas es eliminarlo. Por eso se instaló la tarea de eliminar la mayor cantidad de adultos mayores, porque son los que de alguna manera sostienen esa vieja escuela, esa vieja cultura, ¿no? Y la segunda pata fue atacar a la niñez lo más rápido y lo más temprana posible, para adoctrinarlos y que sean los próximos soldados, los agentes, para batallar a la cultura del medio, que somos nosotros los que estamos en el medio, entre la nueva generación y la generación que se está yendo. Somos como cuando traje aquí esa balanza con platos, ¿no? ¿Se acuerdan la balanza de bronce que traje? Que dependiendo lo que poníamos en un plato se inclinaba. Bueno, hoy nosotros somos esa generación que está en el medio, que dependiendo las decisiones que tomemos es para dónde vamos a inclinar la balanza. Si para que prevalezca o se haga fuerte la generación de cristal, o que se sostengan esas formas y esas maneras de esa cultura, de esa generación que tenía una forma distinta de hacer las cosas. No digo correcta, distinta, porque ese es otro problema. La lucha que se estableció es que la forma de los viejos era mejor que la de los jóvenes. No estoy hablando de eso, no estoy diciendo que era mejor, estoy diciendo que era distinta. ¿Se entiende, no? Entonces nosotros somos una generación de reino, bíblica, cristiana, que estamos a mitad del río y que tenemos que entender los tiempos que vienen por delante, para los que formamos familias, para los que agrandaron la familia, para las familias pequeñas, las familias numerosas, para toda la familia. No me venga con cosas que si no hay hijo no hay familia. No me haga entrar en temas que no es para ahora. Familias, como sean, de dos, con más o menos. Hay una tarea titánica que es la que tenemos de entender qué somos. Porque en el reino se nos tratará de empujar a que nosotros le demos pase a la nueva generación, que es la generación de cristal, la que no le podés hablar fuerte porque se rompe, la que no podés corregirlo porque sos violento, la que no podés instruirlo o capacitarlo porque tienen nuevas formas, nuevas tecnologías. Dios es el dueño de todas las cosas, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y en el que en él habita. Y Dios no va a cambiar por nada ni por nadie. Dios sigue siendo Dios, pero nosotros tenemos una tarea que decidir qué hacer. ¿Qué formación le vamos a dar a los nuevos creyentes, a los que quieren cambiar y a los creyentes que vienen? Que se conviertan en ovejas, que solamente piensen en su bienestar, en su beneficio, o que sea una generación que se levante para apagar fuegos impetuosos, para no doblar sus rodillas ante los próximos Baales que se van a levantar, que no besen, que su boca no besen a nuevas culturas paganas como el humanismo, como el feminismo, como el sodomismo. ¿Está entendiendo? Es que ellos lo ven de otra manera. Hay una sola forma de ver. Hay una sola manera de ver las cosas. Una solamente, un solo pensamiento.
que las grandes corporaciones, que las multinacionales, que... Miren, naturalmente esto va de mal en peor. Pero nosotros tenemos que saber que el reino se sigue moviendo y mientras la iglesia esté en la tierra, Dios sigue teniendo un plan con la tierra y con la iglesia. Y esa es la meta que nosotros tenemos. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos, preparar las nuevas generaciones. Por eso también Dios permitió de hacer una limpieza, sacar a los egipcios de entre los hebreos, sacar a las ovejas de entre la gente del reino. Por eso esta mañana estamos aquí, para celebrar la Santa Cena y para entender que Dios tiene una sola forma de hacer las cosas y que para nosotros no hay dos formas iguales de hacer las cosas, hay una sola. Quiero terminar con esto, por favor, darle unos minutos. ¿Y qué más digo? Me faltará el tiempo para hablar de. ¿Y qué más digo? Me faltará el tiempo para hablar de. Yo creo que ese para hablar de punto suspensivo es todo lo que viene por delante, lo que todavía podemos hacer, lo que todavía debemos hacer y lo que todavía hay por hacer. Por eso Jesús nos habló y nos dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. No pidas, no te quejes, sino lo mejor que podemos hacer es rogar a Dios que tengamos más obreros, más obreras, más gente del reino, que se preocupe en edificar, en construir, que entienda que uno de ellos puede hacer huir a 1000 y 2 pueden poner en fuga a legiones. Que no son más los contrarios, si Jehová está con nosotros se puede. Que no importa la cantidad de burocracia, si Dios está con nosotros se puede. Que no importa si tu expediente fue puesto abajo de todos, si Dios está con nosotros se puede, porque Él saca el expediente de abajo y lo pone arriba de todo. Y nadie lo puede sacar de ahí, porque si Él te pone por cabeza, nadie te puede poner por cola. Que no importa si los préstamos se cierran, los bancos no te registran. Jamás me pudieron dar para una aspirina los bancos a mí. Y gracias porque no necesitaba aspirina. Pero todas las veces que el Señor dijo que sí, no hubo un solo banco que pudo decir que no. Ni oraciones contrarias, ni gente que se pusiera en contra. Absolutamente no pudieron hacer nada, solo mirar cómo se brilla. Entonces usted tiene que saber qué es lo que Dios quiere regalarle, es lo que Dios quiere entregarle. Acompáñenme por favor a estar en pie. Luego de esto tomamos la Santa Cena y nos vamos a casa en paz y bendecidos. Somos personas, gente de reino, que tuvimos la capacidad de tener un oído distinto, de oír. Y porque oímos distinto, podemos vivir distinto o hacer cosas distintas. Ya les hablé lo que no somos y les hablé lo que sí somos. De aquí para adelante usted sabrá lo que toma y lo que desecha. No puedo hacer más. Esto es decidir por. No me he guardado nada de lo que Dios me dio, solamente lo que podría ser irrespetuoso, para que en los dichos y las palabras seamos edificados.
pero posiblemente de sobremesa lo pueda decir como se podría decir, como en familia. Pero sí sepamos como iglesia y como pueblo, para los presentes y para aquellos que miran nuestro canal de YouTube, que el cristianismo que viene por delante es un cristianismo de determinaciones. Hay un fin de ciclo. Se ha marcado un fin de ciclo. Pero también le da vigencia a un nuevo tiempo. O cobra protagonismo un tiempo diferente, que tiene que ver con estas actitudes, con nuestra cotidianeidad. Decirles a todos que ese cristianismo involutivo, ese cristianismo hartante de caprichos sostenidos, de criterios humanistas, de conceptos humanistas, hace rato que perdió vigencia. Todavía no está muy marcado, muy visible, porque hay intentos que se siguen haciendo para sostener esa misma idea. Pero en la medida que la gente del reino tome vigencia y vaya tomando más fuerza, va a quedar más evidenciado el fin de ciclo de ese estilo de fe. Yo no sé si se volverá a escribir, creo que no de forma natural o como la conocemos, un nuevo listado de gente con estas características. Lo que sí creo es que está tomando fuerza y está tomando vigencia uno de los movimientos más grandes que se va a desatar, al menos en los próximos 20 años, con gente de esta característica, que uno va a sacudir lugares de muchos, que uno solo, porque no somos muchos, no hay muchos, hay, pero no somos muchos, pero uno con estas características va a ser colocado en lugares donde va a hacer sacudir estructuras de muchos. Eso sí, va a ir pasando paulatinamente, pero va a ir pasando en diferentes esferas económicas, políticas, regionales, culturales, locales. Por alguna curiosa razón, algunos de nosotros, algunos de esta gente con estas características va a ser puesto casi por rebote, entre comillas, en un lugar donde, estando en ese lugar, va a ser como un terremoto, va a sacudir, y se van a sacudir los cimientos de tal forma que estructuras viejas y arcaicas van a caerse. No es el último y gran avivamiento que están hablando, porque el último y gran avivamiento no va a tener lugar como nosotros lo tenemos pensado, en congregaciones masivas, en conversiones multitudinarias, porque eso no va a acontecer. El último y gran avivamiento va a pasar después del levantamiento de la iglesia, cuando sean sacudidos los universos y cuando Dios se haga presente en su gran esplendor. Ahí conocerán lo que es Dios. Ese es el último y gran avivamiento. Pero antes de lo que acontezca, antes de eso, se va a poner en marcha esto que Dios está hablando, donde van a ser evidenciados las personas que pertenecen a otro pueblo, que hablan de otra forma y que fueron preparados de otra manera. Por eso Dios los estuvo guardando y preservando. Van a ser herramientas en las manos de Dios para provocar eso. Yo espero
que esta mañana hayan comprendido la convocatoria del Espíritu Santo a esta reunión y esta Santa Cena. Por eso decía que no me podía aguantar la palabra, porque esto marca el fin de un ciclo, pero desata para que empiece a correr y a tomar vigencia el cumplimiento de esta palabra. Así que antes de volvernos a casa, vamos a poner todo delante de Dios para que Dios nos ayude y que lo que viene por delante lo vivamos como lo tenemos que vivir y como Dios espera que así lo